Quiero saludar a Ramón Garcés. Ramón es politólogo y también un excombatiente de Malvinas. Fue soldado conscripto durante la guerra, se desempeñó como artillero de un cañón antiaéreo de 20 milímetros, estuvo en la BAM Córdoba, en la BAM Cóndor, perdón, situado en la zona de Darwin y Goose Green, o sea, la pradera del Ganso. Bueno, ha derribado aviones del tipo Sea Harrier del comandante Bob Eveson. Era el mejor piloto británico. La historia además nos cuenta que durante la batalla de Goose Green lo dieron por muerto y después salvó 4 vidas, derribó un avión, continuó disparando con su cañón a la infantería británica, escribió 2 libros e hizo un cortometraje sobre los suicidios de excombatientes tras la guerra. Un palmarés francamente impresionante, y tiene la generosidad de atendernos. Ramón, un saludo muy cordial. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por llamarme. No, por favor, al contrario. Gracias por atendernos en este día en donde vos sabés que cuando empezó el programa a las 6 de la mañana, eh, conté la historia que me tocó vivir en primera persona desde el punto de vista periodístico. Yo ya voy a cumplir 68 años y yo hacía mis primeros palotes en Radio Continental cuando apareció don Alfredo Vega, que era el director de informativos de Radio Continental, en ese entonces de un sistema que era unificado en cuanto a la información, porque se ocupaba en La Nación de información militar y de la información de gobierno, que en ese entonces era lo mismo. Y a partir de ahí me tocó dar, eso fue a las 2 de la mañana, entonces más o menos a eso de las 3 de la mañana estábamos dando la, entre comillas, primicia de lo que estaba pasando. Y me acordé de una cantidad de hechos que sucedieron. ¿Cómo te impacta a vos en este nuevo aniversario? ¿Cómo te impacta todo lo vivido? Bueno, es muy interesante todo ese relato en ese momento informativo, porque bueno, eso me llevó también a escribir un libro que tiene que ver con medios de comunicación en tiempos de guerra, que hace referencia principalmente al tema de Malvinas, pero bueno, volviendo a la pregunta que me hace usted, bueno, siempre impacta porque pareciera que fuese un día más feriado en donde uno lo toma como para un descanso y nosotros lo tomamos para una reflexión. Más que nada quisiéramos eso, de poder conversar con familiares, amigos, de lo que fue bueno, ese momento histórico y triste de la Argentina, que fue la Guerra de Malvinas. Siempre es conmovedor porque uno va registrando historias, va escuchando tristezas, más que nada, porque uno recuerda a muchos que han quedado en los campos de batalla, en el mar, y bueno, y los más de 1000 que se suicidaron, ¿no? Esto nos lleva a pensar que cómo hacer para que todo el tema de causa Malvinas pueda seguir en el tiempo, estudiándose, aprendiendo, y no solamente por el tema de la guerra. Entonces esa es nuestra mayor preocupación, de dejar algo para que tomen la posta las generaciones que vienen. Por eso vamos a las escuelas, a las universidades a dar charlas y tratar de hablar de la causa Malvina como algo más integral. Tengo ante mí en mi computadora la portada de algunos de sus libros y también lo que es el cortometraje. Aquí tengo Ramón Garcés, Malvinas, la batalla de Darwin y Goose Green, y también Malvinas, los medios de comunicación en tiempos de guerra, como usted acaba de mencionar, seguimos ganando. Y por supuesto la portada de lo que es Cinear, ¿no? Entre dos mundos. Háblenos un poquito de ese cortometraje. ¿Qué es lo que usted refleja en este corto? Bueno, el cortometraje intenta visibilizar el tema de los suicidios en la posguerra. Es muy difícil tocar un tema de ese calibre porque uno siente que puede herir susceptibilidades si no se comprende. Entonces uno buscó la manera de escribir algo que puedan entender a los entornos de los veteranos de guerra, de los excombatientes de Malvinas, el infierno que puede vivir uno que está cerca o muy cerca de
de ellos. Porque, como bien usted sabe, que es un seguidor del tema de Malvinas de hace muchos años, nosotros nos sentíamos incomprendidos, nadie nos entendía porque tal vez estábamos muy tranquilos y de repente alguna cosita hacía que nos pongamos nerviosos, nos enojemos, y eso también tenía que ver con un arrastre, ¿no? Que llegar como derrotados de una guerra y no conseguir trabajo, un sinfín de cosas que a uno lo llevaban a estados depresivos, al alcohol, a la droga, a aislarse, a no hablar. En mi caso yo no hablé por 25 años sobre Malvinas. Entonces, eso llevaba a nuestros entornos familiares, de amigos, los trabajos, a mirarnos, a no comprendernos bien. Y yo creo que ese cortometraje, con Coco Silly de protagonista, que también tiene más o menos mi edad, le dio una manera de ver que nosotros podíamos generar otras cosas a pesar de la guerra, ¿no? Como bien dijo usted, yo soy politólogo y tengo otras carreras más, me dediqué al deporte, pero siempre trato de dar los temas atravesados por el arte, por la cultura, y es por eso que el protagonista de Entre dos mundos es un escultor, que su propio hermano no se daba cuenta el valor que tenía lo que estaba haciendo, pero sí su cuñada que se dedicaba a la cultura, ¿no? Tenía un centro cultural. Entonces observaba que realmente era muy bueno, y a pesar de su aislamiento, de su manera de hablar, y bueno, ella lo pudo comprender. Entonces la idea es pensar que un veterano de guerra no es simplemente, o como le dicen, un loquito de la guerra, sino que tiene también sus capacidades para poder hacer otro tipo de actividades, ¿no? Como arte, cultura, deporte, generar otro tipo de vínculos, que no es como nos habían encasillado. Así que, bueno, uno quiso reflejar ese tipo de cosas, y cuando uno lo hace recorrer, el Inca, el Cinear lo hizo recorrer por todo el país, que uno escucha los comentarios o las preguntas, y le han dado como 5 finales diferentes, no solamente lo del suicidio. O sea, generó una conciencia, una charla. El arte hace eso, ¿no? Y irrumpe de una manera que bueno, tiene unas devoluciones que fueron muy hermosas. Ramón, esto se ha visto ya también en quienes han vuelto de otras guerras, en otros lugares del mundo. En la Argentina obviamente nos duele mucho más porque son nuestros. Son nuestros hermanos, son nuestros compatriotas, son nuestros soldados. El régimen los quiso ocultar, los quiso tapar, y mucha gente no los quiso ver. Y tenemos una deuda pendiente muy grande todavía, que yo no sé si ya será tiempo de llegar a saldarla. De hecho, tenemos un hecho que está incluido en la marginalidad, pero hace 24, 36 horas acaban de matar a uno de los héroes de Malvinas, en un hecho violento en el conurbano bonaerense. No lo mataron los ingleses, lo mataron los violentos en el conurbano bonaerense, viviendo en condiciones que no serían lógicas para un tipo que se ha jugado la vida por la patria. Y esto no parece tener un encaminamiento. Sí, es tal cual como usted dice. Lamentablemente en ese asalto ahí en Lanús, creo que fue, sí. Si tenía que trabajar de custodio ese señor, ese héroe de la patria, era porque no le daban las condiciones para vivir dignamente después de todo lo que, de ofrendar su vida por la patria. Entonces hay muchas cosas que el Estado, digamos, no fue marginando desde la llegada, ¿no? Además de la dictadura que nos ocultó, con la derrota, que ahora están saliendo después de unos años a reivindicar esa causa. Incluso muchos dicen de volver a Malvinas por las armas, y están muy entusiasmados con las compras de aviones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todo tiene que ser por vía diplomática, y trabajar en los foros internacionales.
Pero sí, es verdad, estuvimos muy dejados de lado durante muchísimos años en democracia, y eso es una deuda que todavía tienen con nosotros, digamos, ¿no? Porque no solamente pasaba por si nos daban una pensión más o una pensión menos, que de hecho nos ayudó bastante a partir del año 2005, pero la salud mental, que ahora empezaban a hablar por la pandemia más que nada, la salud mental no nos fue brindada a nosotros, entonces es muy difícil a veces poder comprender acciones de gobierno de cualquiera que vino desde el 83 hasta la fecha, ¿no? Que solamente recuerdan a los excombatientes de Malvinas desde el 2 de abril hasta el 14 de junio, con suerte. Entonces sí, es como dice usted, estamos todavía esperando algún tipo de, no solamente de reconocimiento, que a veces también es bueno, que a uno lo hace sentir bien, pero sí una atención mayor, porque cada veterano de guerra hizo su familia también está, digamos, sumergida en ese tema que fue tan traumático como la guerra. Entonces tiene que haber una ayuda integral y familiar. Quiero sumar a mi compañero Fernando González también a esta conversación. Fer. Sí, y preguntarte con tu experiencia y con el trabajo que has hecho, ¿qué opinás respecto de lo que ha sido en 42 años el sentimiento de Malvinas en la sociedad? Digo, a mí me llamó mucho la atención este fin de semana que se reconoció a veteranos de guerra en las canchas de fútbol del torneo argentino, que generó muchísima empatía, que la gente los ovacionó, los aplaudió y que muchas de esas personas que estaban en las canchas no tienen edad para recordar el tema de Malvinas. Sin embargo, el sentimiento sigue muy fuerte en esos sectores sociales. Sí, eso es verdad. Realmente es muy lindo ver ese tipo de actos, digamos, en las canchas de fútbol. En algunos clubes se viene haciendo hace mucho tiempo, como en Ferro, en River, en Boca, bueno, que entran un grupo de veteranos de guerra con una bandera antes de un partido, y eso se fue generalizando, por suerte. Entonces es una manera de hacer tomar conciencia de lo que vive la Argentina, incluso ahora por el tema geopolítico. Pero los 40 años de Malvinas también le dieron un impulso al gobierno de Cancillería, se impulsó 40 años como que Malvinas nos une, y se generó también que en los colectivos se empezaron a ver calcos con las Malvinas, en las paredes se empezaron a ver más pintadas, en las escuelas se trabajó mucho más, y bueno, eso fue muy bueno, un empujón muy grande para que todos podamos seguir hablando sobre este tema, ¿no? Y aparte, y todo lo que implica Malvinas, ¿no? Además de la guerra, ¿no? Y los hidrocarburos, la pesca, el acceso a la Antártida, al canal bioceánico. Bueno, hay mucho ahí para trabajar en las escuelas y en los grupos profesionales que se dedican al estudio de Malvinas. Pero sí, nos sentimos muy bien que ese reconocimiento, esa visibilización del tema de Malvinas, así que nosotros estamos muy agradecidos por eso. Ana, por favor. Ramón, buen día. En los últimos años hay más conciencia sobre la cuestión de género. Yo te quería preguntar cuál es tu reflexión sobre este tema, porque tengo entendido que también hubo muchas enfermeras y asistentes que estuvieron asistiendo a los soldados que volvían, que también la sufrieron desde otro lugar a la guerra y la siguen sufriendo hoy en día. Quería tener tu reflexión sobre este tema. Sí, yo trabajé bastante para que se puedan ver que también las enfermeras de Malvinas tenían que ser destacadas, tenían que darse a conocer que hubo mujeres que trabajaron para que muchos excombatientes, veteranos de guerra, hoy puedan estar entre nosotros. Realmente el valor fue muy, muy grande de las mujeres de Malvinas, y espero que en el Ministerio de Defensa, donde está la Dirección de Malvinas,
agreguen, no solamente han puesto un cartel, una placa que dice Dirección de Veteranos de Guerra y no pusieron veteranas. Entonces, yo creo que hay que trabajar en cada puntito, que aunque parezca una tontera, pero es muy importante porque es reconocer que la importancia de las mujeres en el tema, en el conflicto en sí, ¿no? En la guerra en sí, y además sabemos que como mi mamá y tantas mamás han trabajado para que nos llegaran medias, bufandas, han tejido como nunca. O sea, las mujeres en el tema de Malvinas son protagonistas. Marcela, por favor. Sí, ¿qué tal? Buen día. Cuando hablabas del tema del arte, ¿no? Y de la importancia, me surgió la curiosidad por saber si habías visto Campo Minado en el teatro. Bueno, Campo Minado, yo soy de la Universidad Nacional de San Martín y fue uno de los impulsores de Campo Minado. Ahora están dando en el Cine York, Cine Teatro York, sí, en Vicente López, ahí, en la Lucila, por ahí está, me enteré que siguen. Bueno, es una manera también de poner en escena la relación que había, ¿no? entre veteranos de guerra, entre combatientes. A veces uno puede tener sus críticas por el lugar que le toca ocupar en la historia, ¿no? Que quiénes son los actores y demás, ¿no? Porque tengo entendido que uno de los actores británicos estuvo combatiendo, digamos, estuvimos enfrentados en el mismo lugar. Claro, porque para contarle a la gente que nos está escuchando, Campo Minado es una creación de Lola Arias, que además Lola Arias acaba de ganar el premio en Noruega a la dirección teatral. Es la segunda mujer en ganarlo, el premio Ibsen, un premio importantísimo, y bueno, ella creó este espectáculo teatral que también se llevó al cine, donde enfrenta de alguna manera a 3 veteranos de guerra de Malvinas con 3 soldados ingleses, y bueno, y entre los 6 cuentan la historia, ¿no? De lo que vivieron. Bueno, una obra maravillosa. Así que bueno, ponía en situación a la gente para... Sí, no, está muy bien, así fue. La verdad que fue una idea hermosa, muy 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 vista. Y yo simplemente la crítica que tengo no tiene que ver con la obra en sí, sino por uno de los protagonistas que había sido tomado prisionero de guerra en Malvinas, unos protagonistas británicos, ¿no? Sí. Y lo enviaron a Londres y después, incumpliendo los pactos existentes, que no pueden volver al lugar de combate, ese veterano de guerra volvió y estuvo justo en Goose Green, en donde estaba yo, así que combatimos en contra y bueno, después él me habrá tomado prisionero, supongo, o estaría en ese grupo. Entonces esa es mi crítica sobre uno, pero no sobre la obra. Y con respecto a esto que se dio en la obra, ¿vos te quedó alguien del otro lado con el que pudiste entablar algún tipo de relación? ¿Algún inglés o no? No, realmente no. Me han llamado en 2 oportunidades. Ahora cuando se cumplieron 40 años, me llamaron de la BBC de Londres para juntarme con el piloto Bob Evenson, que fue el que piloteaba el avión Harrier que me tocó derribar. Y por suerte, yo no sabía que estaba vivo. Me enteré a los 30 años que el piloto estaba vivo, 30 años de Malvinas. Y ahora me volvieron a llamar para hacer un programa en vivo en Londres y bueno, les dije que no, porque son temas para nosotros es muy fuerte. Ellos tal vez están más acostumbrados a las guerras, ¿no? Para nosotros, yo no puedo ir a hacer un show mediático a Londres sabiendo que hay tantos familiares y amigos que están sufriendo la pérdida de un combatiente, ¿no? Y hay mucho dolor de nuestra parte y no es que tenga algo con el piloto, porque si viene a Argentina yo lo voy a recibir y me encantaría hablar, pero ese tipo de show mediático no me parece que no estaba bien hacerlo. Uh-huh.
¿Qué pasó en Goose Green que lo dieron por muerto y no solamente usted no estaba muerto, sino que además siguió con un trabajo heroico increíble que permitió incluso salvar vidas? ¿Y qué pasa por la cabeza de una persona que se encuentra en esas circunstancias con una pulsión de vida y de coraje que es superior a cualquier otra circunstancia que marque eventualmente el entorno? Sí, fue un día muy terrible. Otros que 1 de mayo del año 82, cuando estábamos en preparativos de los cañones antiaéreos, de los aviones Pucará, las carpas, los puestos a comando, todos trabajando, y sorpresivamente ingresan 3 Sea Harrier atacando a todo. Y bueno, apuntaron justo para el lado de donde estaban estacionados, creo que eran 12 aviones Pucará. Y mi cañón antiaéreo estaba atrás de esos aviones, así que volamos todo por el aire. Fue un momento muy duro, muchos muertos, y yo caí entre esos muertos y desmayado. Y bueno, ahí es donde me incorporaron una lista de todos los muertos en combate, así que me enteré días después que estaba en esa lista. Eso fue tremendo cuando me enteré, porque digo, le habrán avisado a mi familia, digo, que estoy muerto, y digo, un espanto. Así que dio la casualidad que yo hice el servicio militar obligatorio en Comodoro Rivadavia, en Chubut, y las noticias llegaban ahí, a ese lugar, a Comodoro Rivadavia, así que el listado con los muertos de ese día los recibieron mis compañeros de servicio militar. Así que estaban debatiendo si le avisaban a mi familia o no. Era muy duro todo ese momento, que incluso me llevó a tantos años que cuando fui a hacer el trámite en la década del 90 para cobrar esa mísera pensión que nos daban de 150 pesos, no me querían hacer el trámite porque decían que yo estaba fallecido. Entonces todavía figuraba como en algunos listados como fallecido en combate. Así que no, tardé 2 años más para poder cobrar esa pensión, porque no me hacían el trámite, porque figuraba en los listados como fallecido. Incluso la Cruz Roja Internacional, cuando nos llevaron, estuve 15 días de prisionero de guerra, nos dejaron en Montevideo, bajamos del barco británico, pasamos por una carpa de la Cruz Roja Internacional y subíamos a un barco argentino. En ese tránsito nos preguntaban el nombre, apellido, de dónde estábamos, y tenían las carpetas con los nombres, y yo no figuraba en ninguna carpeta, hasta que me acordé que, digo, me habían dado por muerto, puede ser, y entonces fueron una carpeta de los muertos en Malvinas, y en la Cruz Roja Internacional me tenían ahí, en esa carpeta. Ramón, gracias por este tiempo. Gracias por este contacto, pero con mayúsculas sobre todo, gracias. Gracias. Muchísimas gracias por llamarme, por darme la oportunidad de hablar con la enorme audiencia que tienen y siempre tan a disposición y tan amables conmigo. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Ramón Garcés, politólogo y excombatiente de Malvinas.